Y labores de encaje, Antonio, auténticas joyas hechas a mano por esas mujeres que te acompañan. Así es, Lidia, además un momento muy bonito el que estamos viviendo, porque justo ahora podríamos decir que están recogiendo los resultados de un trabajo de 2 años, de puntada a puntada, de trabajo a trabajo, estas mujeres de la Asociación Puente Jubo de aquí de Pinseque, y que hoy por fin ven su sueño hecho realidad, ¿verdad?, en esta exposición que estamos viendo de indumentaria aragonesa, y en la que pues podemos ver todo ese trabajo que han llevado a cabo a lo largo de 2 años. Unos trajes regionales muy bonitos, muy bien confeccionados, y que además, Marifé, muy buenas tardes, presidenta de esta asociación, os ha llevado su tiempo conseguir hacerlos. Sí, la verdad es que nos ha llevado por lo menos 2 años, porque es un poco costoso, sobre todo para las que no teníamos ni idea de coser. Y entonces, sí, lo que pasa es que hemos tenido una profesora muy buena y la verdad es que recompensa el verlos ahora aquí expuestos. Además, muchísimo mérito tiene porque lo hacían una vez a la semana, quedaban una vez a la semana, ¿verdad?, para ir cosiendo y para ir sacando adelante trajes muy curiosos, y en los que han utilizado además pues algunos elementos que ya tenían en casa y han querido aprovechar. Por ejemplo, fíjate, este traje lo ha confeccionado Marifé. Marifé además nos ha dicho que ella no había cosido nunca, o sea que ya de por sí tiene muchísimo mérito. Pero ¿y si te digo que esta falda que ves aquí, tan bonita, la sacó, podríamos decir, Marifé de su cama? Sí, es de una colcha antigua. Es una colcha antigua, Lidia, que ha aprovechado Marifé para hacer una falda impresionante, ¿verdad? Desde luego, imaginación, y eso sí que es aprovechar bien las cosas. Eso sí que es aprovechar, claro, en tiempos de crisis pues hay que aprovecharlo todo, pero bueno, fíjate, te voy a mostrar una cosita, porque Rafa, compañero, cámara, vamos a darnos la vuelta porque aquí tenemos muchísimo público, que están todas muy calladitas, muy en silencio, pero han querido aprovechar la ocasión de que viniera esta tarde aquí Aragón TV, Aragón en abierto, para vernos, para conocernos y para mostrarnos sus trabajos. Tenemos algunas alumnas, por ejemplo, aquí Carmina, que me decía, ay Dios mío, que me metes en un compromiso, que a mí me da la risa, y que como me dé la risa no puedo parar. Bueno, Carmina tiene unas manos impresionantes, Vamos a acercarnos porque además aquí en Aragón en abierto somos muy aficionados a los bolillos, y fíjate, estas enaguas, he dicho sí, bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Enaguas están hechas íntegramente a mano, sí. ¿A mano? Sí. ¿Y de bolillos? De bolillo, sí, y luego lleva vainicas, ¿ves? Si te fijas. Ajá. ¿Ves? Lleva vainicas y las jaretas, ¿ves? 2 años confeccionando esto. Bueno, es que a la vez he ido haciendo otras cosas, como aquellos encajes también los he ido haciendo Eso, a la vez. Fíjate, vamos a ver, porque aquí la reina del bolillo, Carmina, no solo hace enaguas, sino que fíjate, esta camisa, Dios mío, yo no sé quién lo va a llevar, pero quien lo lleve va a ser un auténtico honor. Yo. O sea que tú te lo guisas, tú te lo comes, no, para ti solita. No, que hago más trajes. Por ejemplo, le hago a mi hija, he hecho uno chiquitín ahí también. Bueno, es que este es una auténtica preciosidad. Vamos a verlo porque es pequeñito, y justo cuando yo he entrado digo, Dios mío, ¿esto para quién es? Fíjate qué cosa más chiquitita, más bonita, más bien elaborada. Y qué detalles, ¿verdad? Sí, la verdad es que quedó muy mágico. Sí. Esto es trabajar con cariño. Sí, está hecho con muchísimo cariño, eso es verdad. ¿Y para quién es? Vamos a decirlo ya en directo. Pues para una sobrina nieta, que tiene 1 añico y se lo hice, sí. Fíjate qué curioso. Más alumnas, no te creas, Lidia, que aquí todas han trabajado mucho y claro, hoy están encantadas de mostrarnos sus trabajos. No solo bolillos, ya, Carmina, tú ya te quedas aquí tranquila, ¿ha pasado bien todo? Todo muy bien. No somos malos, ¿verdad? Ni hacemos nada. Para nada. Venga, vamos a conocer a Loreto. Loreto también, ay, no me saques. Estas mujeres que les cuesta un trabajo salir en la tele, menos mal que al final las convencemos. Vente conmigo, Loreto. Vamos a ir caminando por esta exposición estupenda y vamos a mostrar. Porque por una parte hablábamos de bolillos, sí, pero por otra parte está este trabajo que vemos aquí, que ¿cómo se llamaba? Esto está hecho en batista, la tela es batista y está bordado a mano, a cadeneta. A cadeneta, eso, que se me había olvidado a mí, claro, yo es que todavía no estoy muy puesto. Mira que hacemos, manualidades, pero no me acabo yo de poner en todas estas técnicas. Sí. Esto te habrá llevado tu tiempo y tu vista. Mi tiempo y mi vista, sí. Mucho tiempo, bueno, pues todo el verano. Todo el verano ahí dando puntadas en vez de estar en la piscina tranquilamente. Iba a la piscina,
o sea con que la labor. Con la labor a cuestas siempre, Iba de Antonio. vacaciones, me llevé la labor, o sea, todo. Con Sí. el trabajo a cuestas. Todos los días. Es que estas cosas hechas a mano, si no haces todos los días, no... Sí, haces, pero no cunde, que se dice, ¿no? O sea, que Que decimos supone aquí, un no auténtico compromiso, además, ¿no? Para conseguir sacar todo esto adelante. Sí, lo que pasa es que lo haces porque te gusta. Esto si no te gusta no lo haces, Y realmente. luego, claro, lo disfruta una llevándolo. Yo no sé si esto lo has hecho para ti, Loreto. Este es de mi hija. Este es de mi hija. Ahora tengo que empezar otro para mí, pero este es de mi hija, sí. Pues fíjate, con todos estos detalles nos vamos a quedar y yo tengo aquí, vente Marifé conmigo, porque yo tengo aquí un antojo, porque claro, viendo tanta indumentaria aragonesa a mí me apetece probarme algo. Y estoy viendo aquí unas capas, no sé si me puedo probar yo una, ¿me la probarías tú que yo no sé colocármela, Marifé? A ver, porque yo nunca No me he puesto pierdes una ocasión, capa de estas, Antonio. Yo me tengo que vestir. No, ¿esto cómo se coloca? A ver, así, el otro día además celebrábamos el Día de la Capa, pues fíjate. La capa española. Vamos, con el fresquito que está llegando, Marifé, vente por aquí conmigo. Te favorece, Preparado Antonio. con mi capa y a ver quién me dice a mí que yo voy a pasar frío este invierno. Desde luego que no. Gracias también a esas vecinas de Pinseque que han invertido muchas horas de trabajo. Gracias, Antonio. Y ahora volvemos a Cella, donde ahora sí ya tendremos a